SER Podcast. Habrá muchos oyentes que estén alucinando y dicen, pero qué tarde empiezan estos, la hora del análisis y de la información. Bueno, vamos a contarles a los oyentes que a lo largo del Mundial vamos a incorporar a los oyentes de Carrusel Deportivo a hora 25 a las 10:10. Así que no se preocupen porque nosotros vamos a estar. Quizá un pelín tarde, pero vamos a estar. Lo dicho, noche de información y análisis con Fernando Garea. ¿Cómo estás, Garea? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lourdes López Cumbre, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y Enric Juliana, buenas noches, Enric. Muy buenas noches. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día del debut histórico de España en el Mundial, la mayor goleada de la selección en este campeonato. Bueno. Quiere fiesta, Garrido, espera, que queremos el séptimo. 7-0 le han metido los de Luis Enrique a Costa Rica en su primer partido en Qatar. Una alegría. Venga, seguid cantando, hombre. Que ni el rey Felipe VI ha querido interrumpir cuando ha ido al vestuario a felicitar a la selección. Un miércoles en el que el Parlamento Europeo ha declarado a Rusia como Estado promotor del terrorismo, entre otras cosas por sus ataques a civiles y a infraestructuras energéticas que hoy mismo han dejado al menos una decena de muertos en Kiev y otras regiones. En voz alta y 1-1, así van a votar los diputados mañana la toma en consideración de la reforma del delito de sedición. Lo ha forzado el PP. Y lo que les decimos a los diputados del Partido Socialista es si van a ser cómplices. Responde a Cuca Gamarra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la oposición le gustaría que España se rompiera, que España se hundiera, pero España no se hunde, al contrario. Y terminamos con una renovación confirmada y otra que no va a ser. Antonio Garamendi ha sido reelegido presidente de la COE para otros 4 años y el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha anunciado que no se va a presentar a las municipales tras 8 años en el cargo. Y en la contra de hora 25... Esta noche van a venir al programa los 2 primeros astronautas españoles que va a tener la Agencia Espacial Europea en 30 años. Son 2 leoneses, un ingeniero, Pablo Álvarez, y la biotecnóloga Sara García. Él elegido astronauta titular y ella seleccionada como astronauta suplente. Desde Pedro Duque, desde hace 3 décadas, España no tenía exploradores espaciales en la agencia. Y ahora los 2 van a tener que someterse a un intensísimo entrenamiento porque esta nueva remesa tiene entre manos funciones fundamentales como volver a la Luna o incluso ir a Marte. ¿Qué se proponen ellos? Nos lo van a contar en unos minutos aquí en hora 25. Acaban de aterrizar en Madrid, acaban de venir directos desde París y están en este momento ya entrando por la cadena SER. Los veo aquí al otro lado junto a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Lo dicho, hablamos con ello en nada, en unos minutos. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Cómo te suena a ti esto? El espacio, ya me podías presentar así a mí españoles. Algún día como astronauta, para ver qué se siente. Acaba de llegar de una misión espacial. Pues me suena a sueño, y esto lo hemos hablado tú y yo algunas veces fuera del micrófono. Creo que es el sueño de muchos cuando salimos de casa por primera vez y miramos el cielo. La primera aspiración, la aspiración más alta. Escapar a lo grande y también explorar a lo grande. Luego la vida te va corrigiendo el rumbo, ¿no? De astronauta a estrella de la música, de estrella de la música a futbolista campeón del mundo y de futbolista campeón del mundo a lo primero que se te dé medianamente bien. Estas 2 personas son 2 elegidos y 2 elegidos además para algo de lo que veremos sus resultados dentro de muchos años, quizá de algunos siglos. Siempre me molestaron especialmente las críticas que suelen ser bastantes a la inversión espacial, que es una de las inversiones más necesarias y especiales que hay, porque es la que define el futuro que no vamos a ver. Es la que demuestra una generosidad histórica en la especie al legar, de alguna manera, los avances que haga cada generación. Yo cambiaría 5 años de vida, es verdad, los más inservibles, tampoco nos vamos a poner histéricos, por 5 minutos en el espacio, por poder sospechar desde tan cerca lo que seremos dentro de mucho tiempo y de alguna manera también lo que fuimos. Un beso, Javois. Un beso grande, chao. Hora 25. Aymar Bretos. Hemos asistido hoy en el Congreso a la muestra más despiadada del acoso despreciable al que Vox está sometiendo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a través de ella
al feminismo en general y a las mujeres en particular. Es vomitivo el nivel de violencia política que la derecha y la extrema derecha está volcando sobre ella. Esta tarde en el Congreso le tocaba a Irene Montero defender las cuentas de su ministerio y la ultraderecha ha aprovechado su turno de palabra para atacarla. Desde la tribuna, la diputada Carla Toscano, que es de Vox, ha arremetido así contra Montero. Señora ministra, libertadora de violadores, no descarto que esta rebaja en las penas se haya hecho con premeditación y alevosía, pero es que también ha osado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Ante esta frase se ha montado una bronca total, con los diputados de Unidas Podemos protestando desde sus escaños, gritando vergüenza. Y con los diputados de Vox contestando así, gritando libertad. Ha terminado interviniendo el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis, que en ese momento estaba presidiendo la sesión. Ha llamado al orden a la diputada de Vox. Señoría, le ruego que retire la alusión que ha referido a la ministra en relación a su relación personal con Pablo Iglesias. Será retirado del diario de sesiones. Y le llamo al orden por primera vez. Continúe. La diputada de Vox, Carla Toscano, ha terminado su turno de palabra y después ya le ha contestado, como van a escuchar, la ministra Irene Montero. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Cuando ha terminado Irene Montero, toda la bancada de la izquierda se ha puesto en pie, la ha aplaudido, PSOE, Unidas Podemos, los nacionalistas, todos la han aplaudido durante casi 2 minutos. Montero se ha mantenido sentada en el escaño, muy emocionada, aplaudiendo también. Y el PP, que en ese momento no ha hecho nada y que parecía haber desaprovechado una oportunidad de oro para desmarcarse de Vox, el propio PP acaba de desmarcarse, advirtiendo de que nadie tiene derecho a entrar en la vida personal de la ministra para ofenderla. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, hasta el PP se ha solidarizado con Irene Montero. El respeto es imprescindible en política, ha dicho Cuca Gamarra. La ministra está recibiendo un contundente respaldo por parte de todo el Consejo de Ministros, empezando por Pedro Sánchez, y de todos los partidos, menos de Vox, claro, después de uno de los debates más tensos que se recuerdan y que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha cerrado hace pocos minutos antes de dar paso a las votaciones con este llamamiento. Les pido encarecidamente que reflexionen. Si queremos una sociedad que se respete, debemos respetarnos entre nosotros, que no vuelva a haber incidentes como los que hemos vivido durante el día de hoy. La bancada de la derecha lleva 3 días calentando el debate, aprovechando casi cada intervención para criticar al gobierno por la polémica de la ley del solo sí es sí, pero la tensión ha estallado del todo con esa retahíla de insultos que la diputada de Vox le ha dedicado a la ministra. Señora Montero, es usted lo peor que le ha pasado a España en los últimos años. Este ha sido el primero, luego ha llegado a acusar a la ministra, como escuchábamos, de liberar violadores con premeditación y alevosía. Después esa alusión machista a la relación de Montero con Pablo Iglesias, que ha despertado la indignación y las protestas de gran parte del hemiciclo. Y tras el debate, Montero ha salido visiblemente emocionada, se ha abrazado a su equipo. Desde su entorno aseguran que lo ocurrido les da aún más la razón, y desde Podemos lamentan que lo que hemos visto hoy es consecuencia de la violencia, dicen, que se ha permitido contra Irene Montero a derecha y a izquierda, añade las fuentes consultadas por la SER. Gracias, Ana. Hacía nuestra compañera Fernández Vila mención al apoyo explícito del presidente del Gobierno. Ha escrito Pedro Sánchez esta noche: estamos juntos contra la violencia machista, negarla es una forma de ejercerla, subirla a la tribuna del Congreso es cruzar una línea intolerable. Seguiremos adelante con convicción y determinación. Todo mi apoyo, Irene Montero. Fernando Garea, ¿qué líneas se están cruzando? Yo creo que hace tiempo que se han cruzado. Yo creo que basta estar en el Congreso cualquier día, cualquier sesión, para escuchar las barbaridades que se dicen de esto de filoetarra a un gobierno, cosas parecidas. Y en el caso concreto de la ministra de Igualdad, yo creo que hace mucho tiempo que hay un acoso que efectivamente es violencia, que tiene que ver incluso con el acoso que se hacía a sus hijos cerca de su casa, y desde luego verbal, no solo en el Congreso, sino en política fuera del Congreso, y también desgraciadamente en algunos
los medios de comunicación y desde luego en redes sociales. Yo creo que el rechazo al que no le guste una ministra o un ministro, quien sea, desde luego no debe llevar a esto, que está cargado, por supuesto, de mucho machismo, de mucho clasismo también, que creo que es insoportable. Y yo creo que si quienes lo utilizan, en este caso en el Congreso, algún partido, con eso pretende desgastar un gobierno, desgastar un partido, desgastar un político, yo creo que consiguen justo el efecto contrario, que es aglutinar al partido al que va dirigido ese tipo de ataques, que desde luego, insisto, me parece que hay que desterrarlos. Y lo que me preocupa es que está dentro de un contexto en el que muchas veces los que estamos en el Congreso, yo paso muchas horas en el Congreso, y a veces no sabes si contarlo porque de alguna forma estás dando eco a esas cosas, o si lo que hay que hacer es denunciar todas esas líneas que se están traspasando, y que creo que lo de hoy está dentro de ese vaso que está desbordando hace mucho tiempo. Es muy llamativo, Lourdes, como la derecha, sobre todo la extrema derecha, han conseguido darle la vuelta a lo que era una crisis política clara para el gobierno y lo han convertido en una muestra de los excesos intolerables en política. Efectivamente, yo es que creo que hoy ha sido una manifestación lamentablemente no aislada de la degradación del parlamentarismo democrático en nuestro país. Qué lejos estamos de esos debates parlamentarios que enriquecían con la oratoria y que supone fundamentalmente el contraste de ideas, y el contraste de ideas es un enriquecimiento para todos. Estos son nuestros representantes, son los representantes de la ciudadanía, y además son ellos los que tienen que intervenir para justificar la convivencia social, y la manifestación es totalmente contraria. Yo creo que lo que hoy ha ocurrido efectivamente no es solamente una persecución contra la ministra de Igualdad, sino que es un ataque a lo que representa. Ella representa de forma palmaria lo que ha sido la historia del feminismo. Atacar la historia del feminismo es atacar a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han dejado su vida, han derramado sangre por defender los derechos de las mujeres. El feminismo no es una moda. El feminismo es un progreso en derechos sociales que ya es irreversible. No tiene ningún sentido estar atacando de esa manera. Decirle que va a ser la persona o la ministra que va a pasar a la historia como la que ha ido más en contra de los derechos de las mujeres, se puede estar en contra o se puede estar distanciado de lo que ha sido técnicamente o políticamente la ley de garantía de la libertad sexual. Se puede tener una opinión desde el punto de vista técnico, si queréis luego entramos, porque creo que hay una justificación a lo que está pasando que me gustaría que pudiéramos debatir, pero por respeto a nuestros invitados quizá no sea el momento. Pero decir que es precisamente ella, que ha sido una representante del feminismo que se ha dejado en todo momento, no la conozco, no he trabajado con ella, pero sí que creo que es una manifestación palmaria de lo que es la defensa de los derechos de la mujer, y por lo tanto esa persecución, esa descalificación que entra exclusivamente en detalles que son estrictamente personales y que es una degradación de lo que es un discurso político, creo que tiene que ser rechazado, porque además son ataques crueles, deshonestos y que, despreciables desde el punto de vista democrático. Enrique, ¿cómo lo ves? Bien, yo, si me permitís, lo enfocaría desde un ángulo complementario a lo que se ha dicho hasta ahora, que es el siguiente. Efectivamente hay un problema en el Congreso de los Diputados y probablemente también en el Senado, pero es un problema que lo ha de gestionar en primera instancia la presidencia del Congreso de los Diputados y la presidencia del Senado. Hoy, en el momento en que han ocurrido estos hechos, quien dirigía la sesión era el vicepresidente primero del Congreso, el señor Gómez de Celis. Yo, lo digo claramente, el tono de su intervención me pareció flojo. Es decir, aquí hace falta energía. O sea, hay un problema, y es un problema serio, es decir, la violencia verbal, que en algún momento, en años anteriores, en legislaturas anteriores, en algunos momentos había aflorado en el Congreso. No vamos ahora aquí a llevarnos a engaño, o sea, eso no. Hay cosas que vienen de hace tiempo, pero que ahora en estos momentos ya se ha convertido en una constante. Y esto hay que confrontarlo, hay que enfrentarse a eso. Y hay que enfrentarse a eso con brío y energía. Ahora hemos escuchado hace un par de minutos un corte de una intervención final de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Ese brío es el que hacía falta en el momento en que se ha producido estos hechos. Es decir, corresponde a la mayoría parlamentaria liderar también una cierta pacificación dialéctica del Parlamento.
Y hay que invitar a esa pacificación dialéctica del Congreso, que no excluye el vigor de la confrontación, al primer partido de la oposición. El primer partido de la oposición, al cabo de una hora, ha visto que hoy había pasado algo, ¿no? Bueno, pues hay que establecer, hay que releer las normas y hay que defender normas democráticas. Es verdad que hay una línea de actuación que tiene que ver con cuando una mujer, y especialmente si es una mujer joven, adquiere un determinado poder político, hay una reacción de quienes no quieren eso, evidente. Me estaba acordando esta tarde de cuando Viviana Aido fue la primera ministra de Igualdad, sufrió también un acoso y unos ataques, entonces no había redes, no había este tipo de cosas, pero lo sufrió. Leire Pajín también, acordaros del entonces alcalde de Valladolid, aquellos disparates que dijo sobre los morritos. Sí. Y otra cosa muy concreta también de lo de hoy, al hilo de lo que ha dicho Irene Montero, que creo que tiene mucha razón. Yo no soy partidario tampoco de este formalismo de borrarlo del diario de sesiones. Yo creo que tiene que constar en el diario de sesiones precisamente para que se sepa lo que se ha dicho, para que si dentro de X años alguien entra en ese diario de sesiones tenga testimonio fehaciente de cuáles son las frases salvajes que pronunció y quiénes fueron quienes las pronunciaron, sobre todo. El problema de hoy yo creo que no es solamente el que haya una mujer que tenga poder o que sea ministra y que efectivamente eso se puede dar desde una determinada perspectiva. El problema es lo que representa. Y justamente tú has citado los ejemplos de quienes han sido ministras de Igualdad. Entonces no es tanto una mujer, ahora vamos a tener a una mujer ministra que ha destacado por muchísimos avances científicos, entre otras cosas las que vamos a ver en estos momentos, y una de las mujeres astronautas que ha sido seleccionada. Pero no es tanto eso, que también, en muchas ocasiones también, sino por lo que se representa, por la representación de la igualdad, por la representación de todos los avances que supone la igualdad desde todas las perspectivas, por lo que significa de progreso social, por lo que implica de cohesión social. Todo ese tipo de construcciones son las que yo creo que en estos momentos dañan más y por eso se está focalizando más en su persona. Ahora, entrar ya en descalificaciones personales, en consideraciones familiares y en esa representación que va más allá de la política, me parece que en eso son todos los parlamentarios y parlamentarias cómplices. Enrique. No, muy rápidamente, es decir, el diario de sesiones, a la diputada de Vox que ha subido a la tribuna, el diario de sesiones le importa un pimiento. Es decir, esto es una cosa como un poco del siglo XIX, para lo que quede a la posteridad. Lo que a ella le interesaba era que un determinado fragmento de su intervención hoy circulase por las redes sociales, claro, y estuviese al alcance de miles y miles de personas. Estamos en el siglo XXI y hay que hacer política y hay que hacer parlamentarismo de acuerdo con las circunstancias del siglo XXI. Por lo tanto, insisto en mi crítica a la intervención, a la manera como ha gestionado esto el señor Gómez de Celis. Es decir, la cuestión no se reduce solamente a decir, no, esto como no constará en el diario de sesiones como si no se hubiese dicho. No, eso es una entelequia. Es decir, ahí se tenía que haber oído una voz enérgica, que es la de la presidencia de la Cámara, decir, señores o señora, por aquí no vamos. Pero Enrique, se puede hacer. Esto es lo que tocaba hoy y lo que toca hacer en próximos momentos, sean cuales sean los protagonistas. Insisto, la violencia verbal se ha instalado de forma permanente en el Congreso de los Diputados, incluso en las salas de prensa del Congreso de los Diputados, la violencia verbal, y lo que hay que hacer es atajar esto, porque esto es un problema grave para la democracia en España. Pero no, es que se puede hacer política con ingenio y no con insultos. Es que yo creo que precisamente ellos están allí y ellas están allí para representarnos de otra manera. De hecho, Rufián ha pedido a uno de los intervinientes, creo que en este caso era del Partido Popular, pero si no es así, me equivoco, corrijo, que retirara la expresión de ministra inútil, y ha dicho, no, inútil es la que no es útil y por lo tanto no retiro esa expresión. Creo que se pueden hacer esas manifestaciones desde el contraste de ideas. Si no se está de acuerdo con la ley, si hay un problema con la ley, si hay un problema técnico y demás, hay muchísimos argumentos para poderlos debatir, y eso es lo que quiere ver la ciudadanía. Lo que la ciudadanía no quiere ver, Fernando, es esto. Sí, tienes toda la razón. Lo que ocurre es que es pedir peras a olmo, en el sentido de que esa opción política, Vox en concreto, por hablar con nombre y apellido, es una opción política que parte de su éxito
lo tiene precisamente por utilizar este tipo de expresiones simples, cuando hablaba de los menas, cuando sacaba aquellos carteles, es decir, pedirle razonamientos y pedirle razonamientos sofisticados a esta opción política que desde luego no trabaja con ellas, desgraciadamente, y bien que lo siento, es muy difícil. El titular de hoy, con permiso de La Roja, es que España volverá a tener astronautas en el espacio después de 30 años. Son 2 personas jovencísimas en la treintena y se enfrentan al gran reto, pero también el gran privilegio de representar a España y a Europa en el espacio exterior. Hoy el Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea, la ESA, ha elegido al leonés Pablo Álvarez, de 34 años, y a la también leonesa Sara García, de 33, en su caso como reserva, para la nueva promoción de astronautas de la prestigiosa Agencia Espacial Europea. El último español que lo consiguió fue Pedro Duque, hace 30 años, en el 92. Bueno, pues esta noche, en Hora 25, tenemos el inmenso placer de tener en nuestro estudio y saludar a Pablo Álvarez y Sara García, que se han venido directamente desde París. Muy buenas noches a los dos y enhorabuena a los dos. Muy buenas noches, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Pues muy emocionados, la verdad, de todo lo que estamos viviendo. Un poco abrumados quizá, un poco cansados también después de todo, pero muy felices, yo creo. ¿Pablo? Pues muy feliz, muy contento, muy orgulloso, empezando a asimilarlo y bueno, también empezando a sentir un poco la responsabilidad que viene con todo esto. Que es enorme. Lo es. Pero bueno, estamos preparados para trabajar duro también. Ministra Diana Morán, ministra de Ciencia e Innovación, muy buenas noches. Buenas noches. Usted ha venido con ellos en el avión, ha estado allí en París acompañándoles en este momento. ¿Cómo los ve a nuestros astronautas? Bueno, con una mirada de orgullo de país, orgullo generacional. Ellos yo creo que representan esa generación de talento que tenemos en nuestro país y que merecían una oportunidad y yo estoy muy contenta de ser la ministra que con un presupuesto histórico en la ESA ha conseguido llevar a 2 astronautas a su objetivo, ¿no? Y a su sueño y al sueño también de España. Luego vamos a hablar de números, ministra, pero antes déjame hablar de sentimientos que se siente en el momento en el que la ESA confirma los nombres. Bueno, me habéis dicho vosotros dos que lo habéis sabido esta mañana exactamente. ¿Qué habéis sentido en ese momento? Vais a ser los astronautas de la ESA. Pablo. Bueno, la verdad es que han sido unos días bastante complicados, que llevamos en París con la ESA en un hotel aislados para que no nos encontrara la prensa y para que no se difundieran nuestros nombres desde el domingo. Y bueno, la verdad es que al conocer la confirmación oficial hoy, pues no puedo describir la alegría que se siente, es muy complicado. ¿Habéis podido llamar a alguien en ese momento o tenéis que esperar al anuncio público? Alguna llamadita muy cercana a la familia, pero no teníamos permitido decirlo, igual que desde que nos comunicaron que podíamos formar parte del pool de astronautas no nos han dejado decir nada a nadie, entonces ha sido un secreto. Es que estamos hablando de una cosa muy grande. Para hacernos una idea, a las pruebas se presentaron 22.500 candidatos, a la segunda ronda pasaron 28 y ahora entre titulares y reserva estáis vosotros dos españoles. ¿Cómo ha sido el proceso de selección que habéis tenido que superar para llegar hasta aquí, Pablo? Ha sido muy largo. En realidad el proceso constaba de 6 fases. Se presentaron 22.500 personas, como dices, después de la primera fase, que era básicamente revisaban los currículums y veían que podías tener las cualidades adecuadas. Cortaron en unos 1.500 más o menos. Y ahí empezaron las pruebas de verdad para esas 1.500 personas que bueno, para que te hagas la idea, la primera prueba fueron 11 horas de examen en el que se veían todas las materias, desde matemáticas, inglés, cálculo, memoria, visión espacial, concentración, todo lo que os podáis imaginar, pues que se puede mirar en 11 horas, pues ahí estaba. Y de ahí pasamos unos 450 a la siguiente ronda, que os la puede contar Sara. La siguiente ronda fue en Colonia y era un poco más variada, porque a la primera más o menos sabíamos
más o menos. Sabíamos el tipo de test a los que nos podríamos enfrentar. Esto era completamente lo desconocido. Muchas pruebas psicológicas, dinámicas de grupo, someternos a test de los que no sabíamos nada y ver cómo reaccionábamos al respecto. ¿Pero qué tipo de test, por ejemplo, para que me haga una idea? Son un poco complicados y encima hemos firmado cláusulas de confidencialidad de que no podemos revelar el contenido. Sospecho que gran parte de esta entrevista va a estar trufada por esas cláusulas de confidencialidad. No, respecto al proceso sí que son un poco más estrictos con lo que se cuenta y lo que no, pero bueno, era más una evaluación psicológica en profundidad y sobre todo cómo reaccionabas a nivel de grupo, porque lo que buscan en realidad es formar un grupo que pueda sobrevivir 6 meses en la Estación Espacial Internacional sin tirarse los trastos a la cabeza, así, hablando claro. Así que habéis sometido a muchas pruebas de tensión y de presión. Sí. Y ahí también había una entrevista en la que al otro lado estaba un astronauta. Sí. Y bueno, yo siempre me lo he imaginado como desde su punto de vista pensando, bueno, yo me metería en un tubo de aluminio 6 meses con esta persona o mejor no. Y deduzco que contestaste que sí para ti mismo, ¿no? No, lo que quería es que él contestara que sí. Yo estaba encantado. De hecho, eso era parte de lo que decidías si pasabas a la siguiente fase o no. Le preguntaban al astronauta del panel de la entrevista, ¿pasaría 6 meses con esta persona? Y si el astronauta decía que no... ¿En serio? Estabas fuera. Eso es lo que nos han contado, sí. Nos dijo Miguel López Alegría en este mismo programa hace unos meses que en la Estación Espacial Internacional iban a dormir en sacos en el suelo o en el techo. Tiene que estar un astronauta preparado para absolutamente todo. Esa pregunta os la habéis hecho durante estos meses de proceso. Desde luego. Yo creo que el proceso en parte busca eso, que te echen lo que te echen, seas capaz de reaccionar. De todas formas, dormir en el techo o en el suelo en la estación espacial da igual. Sí, da porque igual, ¿no? En la práctica. Realmente no vas a saber lo que es arriba o abajo. Sí que está definida la orientación de lo que se considera arriba y abajo, pero no lo vas a sentir. ¿Y eso cómo está definido? Quiero decir, ¿hay flechas que te dicen esto es arriba y esto es abajo? Sí, pues como imagínate un mapa en 3 dimensiones en el que tienes distintos ejes y tú sabes más o menos cómo te puedes orientar. ¿Cómo os habéis formado para llegar hasta aquí? ¿Qué hace falta para que la ESA os elija como astronautas? ¿Qué formación? En realidad han abierto muchísimo el tipo de perfiles que pueden aceptar. Simplemente con que hayas hecho una carrera de ciencias, tengas cierta experiencia profesional en el ámbito que has estudiado y tengas una cierta condición física, te podías presentar al proceso. De hecho, los perfiles que nos hemos encontrado van desde pilotos, muchísimos pilotos, que es lo clásico, pero también médicos, gente científica, como podría ser mi caso, claro, ingenieros. Es que en tu caso eres biotecnóloga especializada en la investigación contra el cáncer. Sí, yo tengo un doctorado en biología molecular del cáncer y medicina translacional y actualmente trabajo en el CENIO como investigadora. ¿Y qué hace una investigadora contra el cáncer en el espacio? Buscan que cumplas una serie de capacidades profesionales, intelectuales, capacidades médicas y de hecho si lees la descripción del trabajo, yo fue la primera que me sorprendí a mí misma cuando vi que el tipo de habilidades que buscaban yo de alguna manera las había desarrollado trabajando 10 años en laboratorios científicos. Esa capacidad de ser creativo, de resolver problemas, capacidades manuales, manejar maquinaria, yo todo eso lo hago en mi día a día, manejar riesgo. Pablo, ¿y tu formación? La mía es un poquito más clásica, yo soy ingeniero aeroespacial y bueno, supongo que al final me eligieron un poco en el primer corte, que es el del currículum, había estudiado un máster también en Varsovia, estuve casi 3 años viviendo en Polonia, un Erasmus más máster. Y luego sí que había trabajado para la ESA en el ExoMars rover, Rosalind Franklin, que además en esta reunión también gracias a la contribución de todos los países miembros de la ESA, se ha aprobado su continuidad. Se iba a lanzar el 20 de septiembre de este año, pero con un cohete ruso. Y no el lander también, ahora mismo. La plataforma de aterrizaje era rusa, entonces se ha cortado toda la colaboración con Rusia y Europa ha decidido que todas las piezas que faltan las pongamos nosotros mismos. Nos va a llevar algunos años más, pero vamos a llegar a Marte y estoy muy orgulloso de ese rover en concreto. ¿Tú vas a llegar a Marte? Es muy complicado. Ojalá podamos desarrollar la tecnología necesaria para
para ir a Marte en mi generación, pero vamos a ir pasito a pasito. Primero vamos a empezar el entrenamiento. luego vendrían misiones a la Estación Espacial. Y luego con el programa Artemis, que han lanzado el primer cohete hace muy poquito, intentar llegar a la Luna. ¿Cómo va a ser ese entrenamiento al que te vas a someter a partir de ahora en Colonia? Pues la verdad es que no tenemos muchos detalles. Y lo que supieras tampoco me lo podrías contar, así que... Sí, no, habría alguna cláusula de confidencialidad. No, pero sé que el primer año es bastante genérico. En cuanto a... Al final hay tanta variedad de perfiles que tienes que ponerlos a todos a la misma velocidad. No es lo mismo, pues... Yo voy a saber más de sistemas espaciales que otra persona, pero no voy a tener ni idea de los experimentos que realizamos arriba. Entonces, es un poquito más básico, pero al final todo el mundo tiene que saber de todo y estar preparado para todo. Y como mínimo tengo entendido que tienes que estar 3 años formándote antes del primer viaje espacial. No sé si lo estoy diciendo bien, ¿se llama viaje espacial? Sí, ¿por qué no? Viaje o... Sí, misión, aventura. ¿Con qué misión sueñas? Bueno, creo que hace mucho que no volamos a la Luna y creo que cualquier astronauta soñaría con volver a la Luna, aunque sea... Bueno, el sueño máximo sería poner los pies en la Luna, pero estamos hablando de algo muy, muy, muy complicado. Pero imagínate poder... siquiera orbitar la Luna, ver este pequeño punto azul de lejos. Además hay imágenes espectaculares de la misión Artemis, que si podéis buscarlas por favor en la web de la NASA, en las que te puede cambiar la perspectiva de cómo se ve nuestro planeta desde el espacio. Sara, ¿cómo se lleva el concepto de astronauta de reserva? Pues con ilusión por todas las oportunidades que se presentan. Al final yo puedo seguir compaginando mi trabajo con las funciones que voy a desarrollar para la ESA. Tengo que mantener mi certificado médico con ellos, someterme a un entrenamiento anual y las misiones se irán asignadas bien por la ESA o bien por un interés a nivel nacional de desarrollar determinado proyecto en baja órbita o sacar adelante algún tipo de misión puntual. Entonces cuando me llamen, yo empezaría el entrenamiento asignado a la misión y si hay oportunidades de vuelo, quizá de más corta duración que una misión más larga, pero de las que pueden desarrollar los astronautas de carrera, quiero decir, pero vamos, yo estoy muy ilusionada con todo lo que puede ocurrir. De hecho, estuve hablando con Matías Mauer hoy, que nos animó a todos los reservistas, porque él quedó en la reserva, le dijeron solo hay 6 tickets, estás fuera, y ya ha volado, ya ha tenido su misión, y Fran de Wien, de hecho, ahora mismo es el jefe de todos ellos y quedó como reservista en su día también, o sea que... ¿Durante cuánto tiempo estáis, digamos, accesibles para la ESA? ¿O durante cuánto tiempo dura vuestro contrato, entendámoslo así, con la ESA? La edad de jubilación son 63 años, pero por lo que nos dijeron estaban abiertos a que continuáramos más si queríamos. No sé. Si alargar la jubilación también claro. En el espacio, ¿no? No sabemos. Al final lo que suele pasar con los astronautas es que llega una generación más joven y sangre nueva y bueno, también tienes un límite en cuanto a la radiación que puedes recibir cuando estás en el espacio. Tienes dosis de radiación muchísimo más altas que en la Tierra y para mantener tu salud y poder tener una vida normal tenemos un límite al tiempo que podemos estar en el espacio. Ahora mismo, ¿cuál es ese límite? ¿Cuánto tiempo podemos tener a un humano en el espacio en condiciones de seguridad? Alrededor de 2 años es donde está el límite, sumando varias misiones consecutivas. Las últimas misiones europeas han sido de 6 meses. Y bueno, ha habido, por supuesto, misiones más cortas en el pasado. Esto en la estación espacial. En baja órbita, en la Luna es distinto, efectivamente, porque la radiación que recibiría un astronauta es muy, muy, muy superior. Entonces no podrían ser tan largas las misiones o tan numerosas. ¿Cuánto tiempo se podría estar en la Luna?
No sé si está calculado en detalle. Ahora mismo las misiones que están planeando son entre 24 o 35 días. No te sé decir el número exacto, pero no va más allá. Porque la dosis es infinitamente mayor. Brutal, ¿no? El siguiente viaje a la Luna está previsto para 2030. No. Esto me lo estoy inventando. Yo creo que Javier puede entrar aquí. A ver, mira, Javier Gregory, jefe de ciencia de la cadena SER. Qué bien metido, Pablo. ¿Cómo moderas? Gregory, buenas noches. Buenas noches. A ver, aclárame esto. El primer vuelo tripulado con alunizajes para el año 2025 van a ir 3 astronautas, entre ellos la primera mujer. Y por desgracia, para los europeos, en principio es un vuelo solo para estadounidenses, para gente de la NASA, y es una lástima porque la nave Orión, que ahora mismo está dando vueltas a la Luna, tiene capacidad para 4 astronautas y el módulo de servicio ha sido construido por la Agencia Espacial Europea, con lo cual yo le sugeriría a la ministra que se pelearan con la NASA porque no hay derecho que vayan solo en el vuelo inaugural 3 astronautas estadounidenses. Ministra, la ha caído ya un encargo aquí. Está diseñada la nave para 30 días en la Luna. Le ha caído un encargo, tiene que pelearse por esto. Yo ya me he peleado con la ESA para traerme 2 astronautas, ya hay que pelearse con la NASA, se pelea. Pablo, tú tienes una pequeña lesión de nacimiento en tu tobillo, creo, pero eso no te ha impedido llegar hasta donde has llegado. Están cambiando los tiempos y los viajes espaciales son, no sé, menos exigentes desde el punto de vista físico, no tiene nada que ver. Al final la ESA tiene una política de inclusividad excepcional, y como parte de este proceso de selección abrieron una plaza para astronautas discapacitados, en una puerta que estaba previamente cerrada que querían abrir, no se había hecho nunca antes, y como todo en el espacio, bueno, está muy definido y decidieron ir muy poquito a poco. Entonces buscaban astronautas con una pequeña discapacidad en la pierna, amputación por debajo de la rodilla, o que tuvieran una estatura de menos de 1,40 o 1,30, no estoy muy seguro, no recuerdo. Yo no tengo movilidad completa en mi tobillo izquierdo y me presenté a través de este programa, pero tengo es súper ligera la discapacidad y la verdad es que nunca me ha impedido hacer nada. Pero es cierto que hace 12 años me hubieran excluido automáticamente y sin embargo ahora han abierto un poquito más el abanico de posibles candidatos y por eso estoy dentro. Además van a desarrollar el programa de viabilidad de enviar un paraastronauta con un compañero británico, John McCall, que no tiene pierna. Sí, es amputado. Perdió la pierna por un accidente de motocicleta hace unos cuantos años. Y bueno, voy a estar encantado de trabajar también con él. Al final, todas las discapacidades son únicas. Cada persona tiene que lidiar con su propia discapacidad. Pero la ESA quiere cambiar el enfoque de la medicina espacial y el enfoque tradicional que han llevado y abrir el espacio a todas las personas, sobre todo en esta época que cada vez va a haber más aventuras comerciales y se está intentando que los vuelos espaciales sean, si se puede decir, cada vez más normales. No puedes dejar atrás un segmento de la población tan grande. Y hablando de no dejar atrás segmentos de la población enormes, de hecho la mayoría de la población, ahora mismo la ESA tiene solo una mujer astronauta en activo, que es la italiana Samantha Cristoforetti, espero haberlo dicho bien. Esa es la actual, es la tercera promoción de astronautas de la ESA y por fin hay paridad, porque entre las 17 personas elegidas para el equipo titular y suplente, la mitad son mujeres. Sara, ¿era una asignatura pendiente? Sí, desde luego que era una asignatura pendiente. Y la ESA ha hecho mucha labor de intentar atraer a mujeres a aplicar al proceso, y luego la evaluación ha sido bastante por méritos y capacidades, lo cual se refleja en los ratios finales, que son un tanto curiosos, porque solo el 25% de las solicitudes fueron hechas por mujeres. Sin embargo, han llegado a la fase final un 50% de mujeres, y éramos números durante todo el proceso, o sea que al final... O sea, eran pruebas ciegas y iba a números. Demuestra que cualquier mujer es perfectamente capaz de hacer ese trabajo igual o incluso mejor que cualquier otra persona. El género no es algo que vaya a determinar tus capacidades como astronauta.
en resumen. Ministra, España ha aumentado un 20% su contribución a la ESA para 2023 hasta los 300 millones de euros. ¿Esto ha pesado a la hora de la elección? Esto ha pesado, hemos aumentado un 20% con respecto al aumento que ya hizo el anterior ministro, Pedro Duque. Es decir, que con el gobierno de Pedro Sánchez hemos pasado de 200 a 300 millones de euros, es un 50%. Y hemos ido con una envolvente de 5 años de 1.500 millones de euros. Y la verdad es que era mi primera experiencia en una interministerial, se producen cada 3 años, es el encuentro de más alto nivel que hay en la ESA. Y te tengo que decir que a veces había una sensación así como de mercado, quién pone, dónde pones, porque dependiendo de en qué programa inviertes, luego vas a tener un georretorno en oportunidades, tanto científicas como industriales en tu país. O sea, nosotros ahora mismo somos, si no tengo mal entendido, el cuarto país que más aporta a la ESA. ¿Eso a nosotros cómo nos revierte en cuanto a dinero? El cuarto país de la Unión Europea. Sí, eso es. Porque luego está también Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea. El cuarto país europeo. Nosotros tenemos la cuota de georretorno, retorna prácticamente el 100% de lo que nosotros ponemos en oportunidades industriales. De manera que, de alguna manera, nosotros íbamos también a defender el sistema científico e industrial de nuestro país, donde teníamos capacidades y oportunidades. Por ejemplo, estamos dentro de los países que van a liderar una nueva constelación europea de satélites para la navegación, como si dijésemos el GPS europeo. Estamos también en elementos clave para una nueva constelación, una nueva estación que va a orbitar alrededor de la Luna, que antes comentaba Pablo, que es un proyecto muy interesante. Y también estamos con capacidades muy fuertes para un proyecto que hay de retornar a la Tierra elementos que ahora mismo se han recogido en Marte, ¿no? Para investigarlos aquí. Para investigarlos aquí, en definitiva. Y también en la estación espacial se hace mucha ciencia, mucho conocimiento que luego se aplica en el día a día de los ciudadanos. Cada día los ciudadanos, sin darnos cuenta, encendiendo la radio, la televisión, el teléfono móvil, estamos usando del entorno de 200 satélites, cada uno de nosotros. De manera que para nosotros era muy importante, en un momento en el que el espacio se está convirtiendo en un lugar de investigación para cosas tan tangibles como los incendios que hemos sufrido este año. Hemos multiplicado por 4 la superficie quemada de nuestro país con respecto a la media de los últimos 10 años. Se está convirtiendo en un grave problema que afecta a la vida de las personas y pone en grave riesgo a las personas. Estamos hablando de poder hacer agricultura de precisión a través de la observación de la tierra, de encontrar nuevas soluciones para terapias de salud, de defensa, de ciberseguridad. Es decir, estamos hablando de todo un horizonte de oportunidades. Mire, ministra, la cara que están poniendo Pablo y Sara, te están diciendo, y todo eso lo vamos a hacer nosotros. Claro. Bueno, afortunadamente no vamos a hacer todo eso. Pero yo creo que este momento es un momento mágico, si me permitís la palabra. No digo milagro, digo mágico, porque se ha cruzado la oportunidad de tener el talento disponible. Teníamos a Sara y teníamos a Pablo, y eso es una gran fortuna para nuestro país. Y después, pues que gracias a los fondos de recuperación, estamos en un presupuesto, el mayor presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación de la historia, y hemos apostado muy, muy fuertemente por la ciencia que se hace en el espacio. Estamos repitiendo siempre, son los primeros astronautas elegidos por la ESA en los últimos 30 años. Claro, el anterior fue Pedro Duque, año 1992. ¿Qué es para vosotros, Pablo, Sara, Pedro Duque? ¿Qué supone para vosotros? Bueno, para mí ha sido un ídolo. O sea, yo empecé... Bueno, yo nací en el año 88, o sea que a él le escogieron cuando yo tenía 4 añitos, pero sí que sus 2 vuelos me pillaron en plena adolescencia. Yo no sé si yo hubiera estudiado ingeniería aeronáutica si no hubiera sido por su ejemplo. Y es algo que me gustaría destacar porque
al final cada euro que estamos invirtiendo en el espacio primero revierte en España gracias a la política de georretorno, pero se multiplica en forma de trabajos de alto valor añadido y creación de un tejido industrial muy, muy fuerte. Pero también en la industria, si me permitís, de los cerebros, de enseñarles a todos los niños la parte inspiracional, sí, de despertarles esa chispa para que estudien carreras de ciencia. ¿Eso sentiste tú con Duque? ¿Perdón? ¿Eso sentiste tú con Pedro Duque? Pues de alguna forma sí. Yo probablemente si él no hubiera sido astronauta, igual hubiera estudiado algo menos relacionado con eso. Igual era abogado, no lo sé. Pedro Duque, buenas noches. Buenas noches. Le están escuchando aquí los dos nuevos astronautas de la ESA, señor Duque, exministro. ¿Cómo está? Pues muy bien, yo hoy estoy enormemente contento. Llevamos años pensando y empujando que tenían que salir nuevos astronautas españoles. Para mí no hay el más mínimo elemento negativo en todo lo que está pasando, sino todo enormemente positivo. Como ha dicho la ministra, pues se han aumentado muchísimo los presupuestos, entre otras cosas para inspirar a los nuevos y bueno, pues enormemente contento de que haya salido así. Pedro Duque, ¿qué les dice a Sara García y a Pablo Álvarez? ¿Cuál es el consejo? Pues tendremos que sentarnos un poquito más tranquilamente, pero bueno, que estos primeros días no son necesariamente un reflejo de lo que va a ser después. Y lo digo por animar, ¿no? Y también pues que bueno, pues que les paso con enorme orgullo la bandera que llevo de hace 30 años. Y que la verdad es que pues todos y en particular yo he trabajado desde luego porque esto pudiera ser. Señor Duque, me encantaría que pudiera ver la cara. De hecho, puede ver la cara si quiere en cadenaser.com y puede verlos a sus dos sucesores aquí uniformados de la ESA. Le digo lo de la cara porque están con una cara de emoción tremenda, Sara. Es un referente y coger un poco el testigo es toda una responsabilidad también. Ya cara de responsabilidad. Que lo llevo hace 30 años. ¿Qué le preguntáis a Pedro Duque como vuestro predecesor? ¿Cómo ha sido llevar ese testigo, Pedro? Bueno, pues eso claramente requiere una respuesta bastante larga, pero me parece que lo que decías tú mismo de hace un momento del el efecto de inspiración sobre los jóvenes que tiene, el ver referentes que son pues mucho más visibles quizá haciendo de astronauta que haciendo de ingeniero de Airbus en la cadena de la 320 o lo que sea, que no es un trabajo más importante, pero sí que es un trabajo que inspira mucho más y no se puede evitar y no hay por qué evitarlo. Hay que ponerse a inspirar y hacerlo, por supuesto, lo mejor que uno pueda. Debe de ser esto, cuando hablan de la magia de la radio. Yo creo que es exactamente esto. Pedro Duque dándoles el testigo a los nuevos astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García. Señor Duque, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Os pregunto a los dos, ¿puede uno viajar al espacio sin miedo? ¿O siempre va a quedar algo de incertidumbre ahí? Sin miedo. Yo creo que si te dejas llevar más por la motivación, por todo lo que implica, por el afán de exploración, que al final es lo que tienen en común todos los astronautas, la curiosidad, el deseo de conocer, pesa más que cualquier miedo que puedas tener. Y tienes una responsabilidad para con el resto de españoles, europeos y humanos en el espacio. Entonces eso está por encima de cualquier miedo. Sí. O sea, el miedo siempre va a estar ahí. O sea, ha mejorado mucho y no tiene nada que ver los vuelos espaciales con lo que eran hace 40 o 50 años. De ahí de verdad se jugaba en el pellejo. Hoy en día es muchísimo más seguro, pero bueno, somos humanos y como personas, cuando te pones encima de un cohete, no sé si alguna vez habéis visto alguno, pero si no os lo recomiendo porque son inmensos y todo lo que hay debajo es combustible.
Es una bomba gigante. Bueno, respeto y al final tienes que saber convertir ese miedo en algo positivo, que te ayude a estar lo más preparado posible para que el día que llegue sepas exactamente lo que tienes que hacer, lo que van a hacer tus compañeros y estar preparado para cualquier problema que pueda surgir. Creo, por lo que nos han dicho, que vamos a tener tantas horas de simulación que el día que nos sentemos encima del cohete nos va a parecer una simulación más hasta que se encienda. Ministra Morant, ¿cuál es el mensaje del Gobierno de España a nuestros 2 nuevos astronautas españoles? Bueno, es un mensaje de inmenso orgullo, representáis lo mejor de nuestro país, lo mejor de nuestra juventud. Yo recuerdo, Aimar, la primera vez que vine aquí a verte, que se iba Messi. Y me preguntabas... Es verdad. La noche en la que Messi se piró, sí. Y yo decía, ojalá la ciudadanía tuviera tanta conciencia por nuestros investigadores y llorara igual y de la misma manera cada investigador que perdemos, ¿no? Por no saberles dar una oportunidad. Pues hoy tenemos lo mejor de España sentado en esta mesa, que son representativos de muchísimos otros que tienen ese trabajo silencioso e invisible que decía el ministro Duque, que sabe lo que es. Y por tanto, pues que vamos a intentar hacer de España un mejor país para que más Saras y Pablos tengan oportunidades. Yo tengo una pregunta para Sara y Pablo. ¿Qué tiene León? Los dos sois de León. ¿Qué gen hay ahí? ¿Especial o espacial? No lo sé. Hoy nos lo han preguntado unas cuantas veces. Pues no sabría decirte, la verdad. Ha sido una casualidad que nos ha sorprendido muchísimo a los dos cuando nos conocimos durante el proceso, porque no nos conocíamos a pesar de ser los dos de León. Y estudiasteis muy cerquita. Sí, en la misma universidad y en colegios vecinos, en realidad. Cuando hablábamos de, es que esto es una lotería, llegar hasta el final es prácticamente imposible, y encima los dos de León, que lleguemos los dos, eso ya ni te cuento, sería, vamos. Y aquí estamos, o sea que... Oye, y terminamos ya. ¿Estáis preparados para comprobar desde el espacio la nimiedad del ser humano, la sensación de situar a la humanidad en el pequeñísimo lugar que nos corresponde en el universo? Sí, pero también lo que estoy deseando ver es que la Tierra al final es una pequeña nave espacial en la que viajamos todos y que tenemos que cuidar porque es lo único que tenemos. Y creo que cuando estás fuera en el espacio, y sobre todo si llegamos a ir a la Luna y ves ese pequeño puntito azul, creo que esa perspectiva te puede llevar a replantearte cosas sobre cómo hacemos las cosas en la Tierra. Sin duda. Porque además desde el espacio no se ve las fronteras, solo se ve la Tierra en su conjunto, llena de seres humanos. Y eso es bonito también. Pablo Álvarez y Sara García, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25 y muchísima suerte a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, gracias y enhorabuena por la parte que le toca. Gracias a vosotros. Hora 25. Aimar Bretos. Bajemos a lo terrenal. 4 años más va a seguir Antonio Garamendi al frente de la patronal, la gran patronal española, la COE. Los miembros de la patronal lo han reelegido hoy con un margen muy amplio. Lo han conseguido el 86% de los votos frente al 14% de su rival, que era la vicepresidenta de la patronal catalana. Y esta amplia victoria, en principio, y esto lo someto a vuestra valoración y análisis, en principio va a permitir que Garamendi vuelva de alguna manera a la senda del acuerdo con el gobierno y los sindicatos, de la que se había apeado en los últimos meses, algo bunkerizado quizá por las críticas que estaba recibiendo desde la derecha política y desde parte del propio empresariado por la cantidad de acuerdos a las que se llegó con el gobierno y con sindicatos en la primera parte, digamos, de la legislatura. Quedan ahora temas muy importantes a negociar a 3 bandas: gobierno, sindicatos, patronal. Está el salario mínimo, están las pensiones. ¿Qué relevancia le otorgáis a la reelección de Garamendi al frente de los empresarios españoles? ¿Se puede hacer una lectura política también, Juliana? Bueno, Garamendi fue objeto de durísimas críticas cuando se alcanzó un acuerdo sobre la reforma laboral
y ya antes, cuando había efectivamente llegado a sucesivos acuerdos con el gobierno en aspectos parciales de la política laboral también y la política social, en el momento pues más crudo, más difícil de la pandemia. ¿Por qué recibió esas críticas que incluso en algún momento se transformaron en algún caso en amenazas anónimas a su persona? Puede decirse. Pues porque rompía un esquema que es el que viene presidiendo una parte de la política de oposición, o buena parte de la política de oposición desde el primer día, que es la máxima o la consigna de gobierno ilegítimo. Cuando antes hablábamos de lo que ha pasado hoy en el Congreso, no hemos de olvidar que lo que ha pasado hoy en el Congreso es un derivado, el mayor derivado tóxico de la consigna gobierno ilegítimo. O sea, contra un gobierno ilegítimo se puede hacer todo y al final efectivamente se acaba insultando y vilipendiando a los ministros en el debate parlamentario. Bueno, claro, si la organización patronal lo que hace es llegar a acuerdos sustantivos, estructurales con el gobierno, la consigna gobierno ilegítimo salta por los aires. Y el momento clave de eso fue el acuerdo sobre la reforma laboral, y por eso en aquel momento Garamendi sufrió un verdadero acoso desde la extrema derecha y críticas políticas muy fuertes. Luego viene el periodo electoral. En ese periodo electoral hemos visto un Garamendi más duro, más agresivo con el gobierno, y hoy ha cosechado unos resultados importantes, más del 80% de los votos, y ahora vamos a ver si existe un tercer Garamendi, ¿no? Hemos visto el Garamendi del pacto, el Garamendi endurecido para poder renovar el cargo, y ahora vamos a ver si existe el tercer Garamendi. Lourdes López Cumbre. Bueno, no me resisto, Aimar, gracias por permitirnos este lujo de compartir la entrevista, que me ha parecido soberbia. Enhorabuena, y un lujo para los oyentes, porque estos dos jóvenes representan lo mejor de nuestra sociedad y en su contraste con lo anterior. Y gracias también a la política del gobierno que permite esto. Respecto de Garamendi, bueno, él ha ganado con una amplísima mayoría, lo cual significa que hay una cierta solvencia detrás de su liderazgo. Él ha dicho hoy en su discurso que lógicamente tiene un papel importante, porque forma parte de lo que es el Estado social y democrático de derecho. Y lo ha hecho muy bien, porque el artículo 7 de la Constitución lo que dice es que el pilar social son fundamentalmente los sindicatos, que representan a los trabajadores, y las asociaciones de empresarios, que representan a la empresa. Nuestro país somos fundamentalmente empresarios o trabajadores, no somos otra cosa. Y lo ha dicho muy bien, y él dice que está por la construcción de ese Estado social y del progreso social. ¿Cuál es el problema con el que se va a enfrentar ahora Garamendi? Bueno, pues que yo creo que ha adoptado una serie de acuerdos y de medidas que han sido coyunturales, pero no estructurales. Él ha estado muy en la coyuntura, hemos tenido una pandemia, ha llegado a acuerdos durante la pandemia, entre otras razones, porque la ministra de Trabajo lo ha hecho muy bien, los sindicatos también han remado a favor, pero además eran medidas que beneficiaban a la empresa y por lo tanto tenían que estar en la mesa del diálogo social, porque si no se quedaban también con buena parte de la infraestructura que estaba prevista para ese momento de la pandemia. Pero ahora vienen otros momentos y otros retos, ¿no? Ahora se tiene que enfrentar a los procesos de digitalización de las empresas, se tiene que enfrentar a una situación económica que no es la más boyante, se tiene que enfrentar a unos fondos, New Generation y otros tipos de fondos de la Unión Europea, que no están siendo permeables y no están llegando a todas las empresas, se tiene que enfrentar a la propia diferencia territorial que hay dentro de la COE, porque la COE no es solamente una COE, son muchas COEs, no tiene nada que ver la patronal del norte. Yo conozco todo lo que es la patronal de Cantabria con la patronal del sur. Es decir, ahora tiene una serie de retos, y tiene también una serie de retos políticos. Tú lo has dicho, las pensiones, pero también el Ministerio quiere sacar adelante un estatuto de los trabajadores del siglo XX, o un estatuto del trabajo del siglo XXI, en donde el concepto de la empresa, bueno, pues se permeabiliza, es decir, es un concepto pues un poco más fluido. Ahora hay que
ser competitivo con plataformas digitales, con el trabajo autónomo. Es decir, ha cambiado por completo el concepto de empresa. Se enfrenta a una serie de retos importantes. Me parece que este 83%, bueno, le permite una cierta solvencia, pero quizá no tenga unos años fáciles, a pesar de que la experiencia le avala. Él ha sido representante institucional, patronal, prácticamente desde su juventud. Garea. Pues como nos pides lectura política, yo me atrevería a decir que él representa o ha representado hasta ahora, salvo en el último periodo del que hablaba antes Enrique, con motivo de estas elecciones, ha representado una derecha moderada. Una derecha que evidentemente representaba unos intereses muy concretos y reconocidos como es una patronal, y sin embargo entendió que hacía falta llegar a acuerdos, y también en esa simplificación, pero creo que describe bien la situación, llegar a acuerdos con una ministra comunista. Y yo creo que los dos entendieron bien que ella necesitaba el aval de los patronos, de los empresarios también, para algunos cambios en el modelo, y creo que Garamendi también entendió que tenía que firmar esos acuerdos, y eso le valió enfrentamientos muy duros hasta la ruptura con el anterior líder del PP, con Pablo Casado. Incluso luego se ha publicado, creo que fue en El Mundo, algunas operaciones que hubo desde la calle Génova como para hacerse con el poder en la COE e influir en esa organización, porque las relaciones se rompieron, porque mientras Pablo Casado estaba votando a todo que no, Garamendi estaba pactando. Hay que recordar que la reforma laboral que tanto costó pactar entre gobiernos, sindicatos y patronal, y que Garamendi apostó por esa apuesta y que le costó mucho a él en lo personal, salió aprobada gracias a un diputado cuyo nombre ya se ha hecho tristemente célebre, del PP, que se equivocó en la votación. Si no, ese día podía haber ocurrido una catástrofe, en el sentido de que después de llegar a ese acuerdo se cayera ese acuerdo. Por tanto, yo creo que ha representado esa derecha moderada de llegar a acuerdos y de entender que la paz social es muy importante. Hablando de votaciones, mañana vamos a asistir en el Congreso a muchas, entre otras la de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pero también una importante es la primera votación acerca de la derogación del delito de sedición y su sustitución por un delito de desórdenes públicos agravados. Y respecto a esta votación, el PP ha forzado que mañana, en lugar de hacerlo como se hace tradicionalmente en todas las votaciones, que es cada diputado vota desde su escaño y al final vemos el resultado en bloque al mismo momento en la pantallita, verdes, rojos, tal. Mañana el PP ha conseguido que se proceda como, por ejemplo, vemos en las investiduras, que cada diputado tenga que votar uno a uno. En el PP dicen que se retraten los socialistas, que cada uno tenga que pasar la vergüenza de decir sí, voto a favor de la derogación del delito de sedición. Os pregunto brevemente, ¿acierta el PP exprimiendo este asunto? ¿Es un tema que le pueda generar una erosión real al PSOE, Enrique? Bueno, vamos a ver. Mañana es un día importante en términos políticos en este país, porque el Pleno del Congreso va cargado. Hoy ya hemos tenido preámbulo en términos dialécticos. Es importante, en primer lugar, porque la aprobación del presupuesto, que ya en estos momentos ya todo el mundo da por seguro, pero con el momento que se produzca, se produce. Son los terceros presupuestos que aprueba el gobierno ilegítimo. Perdón por la expresión, pero es que esta es la consigna lanzada no me cansaré jamás de decirlo, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que este es uno de los asuntos malignos de la política española. Era haber lanzado esta consigna, la lanzó Vox, y el Partido Popular desgraciadamente la ha secundado durante demasiado tiempo. Terceros presupuestos que se aprueban. Parece que podría llegarse incluso a 188 votos favorables. Si ello fuese así, sería la mayoría parlamentaria en unos presupuestos más amplia desde el año 2007, ¿no? Bueno, esta es una foto interesante de cómo estamos ya en el momento que se acaba la legislatura. Luego viene lo de la sedición. Para el Partido Socialista puede suponer desgaste. Puede suponerlo. También se creía que se iba a producir un enorme desgaste cuando se aprobaron los indultos, y esta no es hoy la percepción. Lourdes. Bueno, el delito de sedición y su derogación, su
modulación y conversión en un delito de desórdenes públicos con otro tipo de penas y demás estaba ya en los programas políticos hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que en estos momentos es verdad que se ha hecho coincidir con los presupuestos y parece que es una especie de contraprestación respecto del apoyo a los presupuestos. El que tengan que votar de esta manera más nominativa, que se retratan, pero realmente también se retratan cuando pulsan un botón y se ve si están votando a favor o en contra y por lo tanto no tiene ninguna significación. Creo que es importante que se haya presentado una proposición de ley y si uno mira el contenido de esa proposición de ley se da cuenta de que en este caso hay una disposición transitoria que dice cuál va a ser la legislación aplicable una vez que se apruebe, si se aprueba ese delito, y también hay una disposición transitoria que dice cómo se tienen que revisar las sentencias. Es decir, que en este caso, como ha ocurrido también en otros casos cuando se ha reformado el Código Penal, sí que ha habido disposiciones transitorias. Y si me lo permites, no lo ha habido en la Ley de Garantía de Libertad Sexual, porque la reforma del Código Penal está en una disposición final y previsiblemente en esa disposición final no se podían introducir normas de esa transitoriedad. La reforma del Código Penal no ha sido el punto fundamental de esa Ley de Garantía Sexual. Y quizá eso es lo que pueda explicar ese debate de técnica jurídica. No es, desde luego, la única explicación, pero sí que puede ser una explicación a esa manifestación que ha tenido la población diciendo cómo es posible que con tantos asesores se haya podido cometer este error. Bueno, quizá eso sea perfectamente subsanable y se podría corregir en un futuro, más allá de las sentencias del Tribunal Supremo en las próximas semanas. Garea. Yo soy mucho más crítico con lo del delito de sedición. Yo creo que cambiar un código penal, digamos que son palabras mayores y es evidente que es una contraprestación. Yo creo que no es una coincidencia, no es que de repente un gobierno se haya levantado y haya dicho esta legislación no coincide con la europea y la voy a cambiar, porque si no cambiaría también la libertad de expresión. Pero ya estaba en el programa político. No, Fernando, no es verdad, no estaba en el programa político y incluso en el programa político estaba lo contrario, que era recuperar el delito de referéndum ilegal. Pero déjame que siga. Más aún si eso llevara aparejado algún tipo de retoque al delito de malversación. Dicho todo esto y en referencia a la pregunta que nos hace Aimar, yo creo que el PP ha vuelto a equivocar la estrategia porque de nuevo con la forma en la que se opone a las decisiones lo que hace es unir aún más al Partido Socialista. Primero lo hizo con la referencia a los varones socialistas que tenían que ser críticos, ha hecho que todos se unan a esto solo por no perjudicar a su partido y esto de la votación de mañana, desde luego si alguien piensa que va a haber algún tipo de disciplina de voto no tiene ningún sentido. El voto electrónico también permite diferenciar quienes han votado o no. No me parece razonable tampoco la campaña que han hecho con fotos uno a uno de cada uno de los diputados que mañana lo van a votar, independientemente, insisto, de que se pueda ser crítico con esa decisión, que yo lo soy también por los escasos efectos que va a tener prácticos en cuanto a los procesados y condenados e imputados. Enrique, brevísimamente. No, yo sobre el delito de sedición solamente decir una cosa, es decir, los reiterados fracasos de la justicia española estos años al solicitar la extradición del señor Carles Puigdemont en parte se derivan de la asimetría legislativa. También Valtònyc, ¿te acuerdas? Si no han cambiado los delitos de opinión. Hay una asimetría, es decir, cuando el tribunal alemán dijo, oiga, es que nosotros no podemos porque este delito en Alemania no existe. Pero no está formulado de la misma manera. Podría ser homologable, pero es verdad que puede ser. Lo dijo un tribunal alemán. Puede ser interpretable. Venga, es que tenemos que cerrar. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. España ganó su primer partido en el Mundial por 7-0, un gran resultado. Lástima que unos jugadores tan buenos y tan jóvenes no fueran más arriesgados y no se atrevieran a hacer algún gesto en solidaridad con la libertad de expresión, los derechos de las mujeres o los derechos de la comunidad gay tan amenazados en Qatar, como si hicieron mal que bien sus colegas ingleses o alemanes. No hay por qué pedir a muchachos tan jóvenes que solo tienen la obligación de jugar bien al fútbol que hagan ese tipo de gestos, dicen algunos. Pero precisamente porque son jóvenes, es muy probable que una buena parte de ellos comparta la opinión de la mayoría de los muchachos españoles de su edad, que según las encuestas son bastante tolerantes y abiertos. Nadie les quitará el mérito a sus goles, pero es difícil no sentir algo de pena al comprobar que son mucho menos arriesgados en su vida y en defensa de sus principios que en su juego con un balón. Ni uno solo de ellos pidió a su entrenador un gesto común. Ni uno solo sintió un poquito de vergüenza por estar tan callado.
Punto y 25. Nos vamos, Lourdes López Cumbre, Fernando Garea, Enric Juliana. Un abrazo a los tres, amigos. Adiós, buenas noches. Hasta la semana que viene. Abrimos ya el larguero con Manu Carreño, el larguero de celebración. Ahí, descansen. Hasta mañana, adiós. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.